Atrás para adelante, ¿qué viste de la apuesta, de la apuesta y la apuesta de Milei? Bueno, me parece que tuvo que ver mucho más con la comunicación política y la narrativa política que con la presentación del presupuesto en sí, que es un acto formal, que está arreglado por la Ley de Administración Financiera, ¿no? Y que me parece que tuvo dos destinatarios el mensaje, ¿no? Un destinatario fue claramente el mercado financiero con esta idea de esta regla fiscal de el superávit primario es lo que importa y después en base al superávit primario se ordena el resto. Y el otro destinatario me parece que es el público que votó a Milei, donde se reforzó esta idea del Congreso como la casa de la casta, ¿no? Porque digo, Milei en algunos párrafos del discurso dijo como que acá se sancionaron las leyes, que establecieron esos gastos, que no estaban financiados, que después tuvieron que ser cubiertos con emisión, con endeudamiento, y que es como que el Congreso es el responsable de la crisis, un poco era el mensaje detrás de eso, ¿no? Entonces, me parece que tuvo que ver mucho más que eso que con lo institucional, que es básicamente el presupuesto. Se envía a la Comisión de Presupuesto de Hacienda de la Cámara de Diputados y normalmente va el ministro de Economía o va el viceministro, bueno, que ahora está vacante, pero ayer estaba en el Congreso, aunque no está designado, el chileno Daza, o va el secretario de Hacienda, ¿no? Convirtió algo que es normalmente un trámite importante, pero que no deja de ser un trámite parlamentario en un acto político. Comparto, firmo al pie de la letra, ¿no? Me parece que le habló a los mercados y le habló a la gente para martillar sobre lo que fue un eslogan de campaña. O sea, presupuesto, gasto, déficit cero, etc. Ahora digo, esto para el público que lo votó y que la está padeciendo, jubilados, clase media, desempleado, ¿no le faltó esa mirada de decir, sé que están ahí y propongo algo? Probablemente podría haber agregado así como algún párrafo que dijera como que, bueno, estamos a mitad del camino, el final de la salida del desierto está cerca, estamos mal pero vamos bien, como decía Carlos Menem, y eso hubiera ayudado, ¿no? Pero me parece que el énfasis estuvo más en poner, en culpabilizar al Congreso por los problemas que tienen los argentinos, ¿no? Recién uno de los que entrevistábamos en la calle decía, no me gustan los modos, me gusta lo que está haciendo, las medidas. ¿Puede prescindir Milei de esos modos y tendría el mismo respaldo? A mí me parece que la cuestión de los modos tiene que ver con una lectura de lo que fue la experiencia de Macri, que hizo mucha gente que votó a Macri o que estuvo cerca del gobierno de Cambiemos, que es que no se fracasó económicamente por una cuestión de diagnóstico. Yo creo que esa es mi opinión, que hubo un mal diagnóstico de la situación en 2015 y una ausencia de plan, por lo menos en los primeros 2 años, y que entonces la culpa del fracaso la tienen la cuestión de los modos, el intento de hacer las cosas por la vía institucional, ¿no? Y entonces la lección es que, bueno, si uno quiere hacer reformas, tiene que copiar los métodos del peronismo, entrar con una mega delegación de facultades, usar los servicios de inteligencia como ocurrió en algunos años, digo, del 2000 a la fecha, bueno, y me parece que eso es un poco lo que se ve en la práctica, ¿no? Y lo que se ve a veces de algunas cuentas de Twitter que algunos referencian a algún asesor presidencial, ¿no? Que es como que es un poco lo que sugiere, ¿no? Entonces, lo de los modos, ¿cuál sería la respuesta que uno podría dar si se ponen los zapatos de gente que está cerca del presidente? Me parece que es lo de los modos en octubre del año que viene no va a importar porque o vas a estar con nosotros o vas a estar con el kirchnerismo. Pensando también en lo que puede llegar a pasar, algunos decían, es un presupuesto invotable para la oposición más dura y esto lo favorece a Milei porque le da 2 beneficios. A, la casta no me deja. B, reconduzco el presupuesto viejo. Bueno, ya ahí sería reconducir el presupuesto de 2022, ¿no? Porque estamos ahora con un presupuesto reconducido justamente. Desde ya que no tener presupuesto es un escenario que permite una discrecionalidad enorme. Yo creo que si 2 grandes ventajas tuvo Milei este año, una fue tener 6 meses en los que no hubo impuesto a las ganancias, con lo cual cayeron fuertemente los recursos coparticipables y eso los puso a los gobernadores en una situación financiera muy vulnerable, y el no tener presupuesto que le permitía básicamente congelar las transferencias discrecionales, no darle nada a las provincias, ¿no? Entonces eso le dio una herramienta de negociación enorme. 2 regalos que yo creo que le hizo el gobierno anterior, que le hizo el ministro de Economía y ex candidato presidencial Massa, ¿no? Entonces,
Ahora, este presupuesto no es que se vota a libro cerrado. Acá va a haber que negociar. Lo que envió Milei anoche, digo, la oposición dialoguista va a decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, acá tenemos que negociar. No es que es, como decía Massa, por sí o por no el presupuesto. Y entonces ahí vamos a ver qué es lo que sale de las negociaciones, qué es lo que veta Milei, qué es lo que eventualmente insiste el Congreso, si es que hay insistencia en el Congreso. Digo, el presupuesto recién entró, vamos a tener, yo creo que tranquilamente 2 meses y medio, 3 meses de negociaciones hasta que esto termine aprobado y veremos cómo termina aprobado, si el Congreso respeta esa regla fiscal que está en el primer artículo del proyecto que envió ayer el presidente, ¿no? Entonces, falta, que probablemente la oposición dura se va a oponer, sí, yo no lo pongo en duda eso. El tema es cómo hace este gobierno para aprobar el proyecto de ley. Y bueno, básicamente tiene que sumar a los propios, a los aliados firmes, o sea, léase el PRO, el MID, bueno, el bloque de Píparo aparentemente ahora, sí, a los tucumanos que se fueron del Unión por la Patria y después los provinciales de Innovación Federal y ver qué puede capturar de la pecera radical y de Encuentro Federal, ¿no? Te va a despedir Delfina. Vamos a abrir también para escuchar a la gente nuestras redes sociales. En lo personal soy @LuisNovarecio. Lo más fácil es un mensaje privado en Instagram. 2 preguntas bien concretas. ¿Viste el discurso y cómo estás económicamente? @LuisNovarecio nos escribís. Sí, Delfina. Sí, yendo a lo que tiene que buscar, ¿no? Un poco en la pecera más adhesiones, pero también hay como una aplicación del divide y reinarás en lo que es legislativo, ¿no? Habla de los 87 héroes y por el otro lado a la casta. ¿Cuánto, digamos, cuán efectivo puede ser eso? Sobre todo en el radicalismo, digo, ¿cuánta paciencia más le van a tener? Bueno, el radicalismo, como todos los espacios políticos, están bastante tensionados internamente, ¿no? Incluso mismo el peronismo se ve. Pero el peronismo tiene la virtud de que sabe dónde tiene que ir a buscar los votos, ¿no? Y los votos es en gente que es crítica a este gobierno. El radicalismo tiene esta cosa de que estar partido, que una cosa es el radicalismo del AMBA y otra cosa es el radicalismo del interior. Entonces, la cuestión no es ideológica, acá va a ser básicamente negociar con los gobernadores y tratar de sumar a legisladores que responden a los gobernadores para que haya parte de este presupuesto que al presidente le interesa que salgan, ¿sí? Yo creo que nadie es realista si piensa que esto va a salir sin modificar ni una coma, ¿no? Digo, un gobierno de minoría no se puede dar esos lujos. Digo, y lo mostraron en la ley de base y en el paquete fiscal, que tuvieron flexibilidad. Entonces, veremos cuánta flexibilidad tiene el Poder Ejecutivo para seducir a algunos legisladores, a una parte del radicalismo, que probablemente comparta una parte de la agenda, el equilibrio de las cuentas públicas, por ahí no, esto de ajustar incluso cuando la economía está en recesión, que es un poco lo que sugirió el presidente anoche, ¿no? Entonces, perdón. No, nada, digo, se verá, hay 3 meses, habrá que negociar y digo, como negoció en otras oportunidades. El gobierno muchas veces es como que de la boca para afuera es muy dogmático, sí, pero después es pragmático y negocia, ¿no? Claro, total. Hace política, con perdón de la palabra, pero hace política, ¿no? Creo que está haciendo más política, ¿no? Digo, está dándole, digo, no le presta solamente atención a la comunicación política, sino que me parece que entendió, sobre todo después de esa seguidilla de derrotas legislativas, que le tiene que prestar atención a la rosca. Total. Placer verte, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Así está la ciudad de Buenos Aires cuando falta un par de minutos para que lleguemos al